Muy bien, señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. En la sesión vamos a desarrollar aspectos importantes del concepto de poder. Lógicamente es un tema importante dentro de la ciencia política. Muy bien, entonces, prosigamos. ¿Qué se entiende por poder? El poder es la capacidad de un individuo o un grupo de llevar a la práctica su voluntad, incluso a pesar de la resistencia de otros individuos o grupos. Puede ejercerse por medios físicos, psicológicos o intelectuales. Entonces, el poder es esa capacidad que tiene una persona, que tiene alguna institución pública, de poder disponer, ordenar, mandar sobre un cierto grupo de personas. Entonces, allí encontramos esa esencia de lo que caracteriza al poder, una relación de mando-obediencia. Es un término importante dentro de la ciencia política, ya que nos va a permitir entender el fenómeno político, ¿no? Muy bien, entonces sobre ese término de poder se ha construido también otra categoría ya propiamente de naturaleza política que viene a ser el poder político. Muy bien, entonces, ¿qué viene a ser el poder político? El poder político se ejerce desde el gobierno de un Estado para mantener el orden, la seguridad y el bien común. El poder político se identifica en sistemas democráticos con el poder ejecutivo y legislativo de un país, mientras que el tercer poder del Estado y el poder judicial está en un esquema distinto, ya que su legitimidad no está sostenida por el voto del pueblo. Muy bien, entonces a partir de esta definición que encontramos en las diapositivas, podemos concluir de que el poder político tiene una finalidad y su finalidad justamente es la de mantener el orden, mantener la seguridad a efectos de consolidar todos aquellos valores que reconoce nuestra Constitución, de tal manera que el poder político va a ser un elemento importantísimo para el funcionamiento del Estado. Entonces, recuérdense ustedes las sesiones pasadas, hemos hablado, ¿no es cierto?, en forma amplia sobre el significado del Estado y hemos concluido de que el Estado es una institución, es una persona jurídica que tiene como finalidad justamente establecer los mecanismos para conseguir paz social, para que exista justicia, para que se materialice la dignidad, para que se manifieste la tranquilidad pública en correspondencia con un medio ambiente sano. Entonces, todos aquellos derechos fundamentales reconocidos en la Constitución van a servir como norte, como horizonte para que el Estado pueda plasmar toda su actividad a través de sus instituciones públicas, que presta servicios públicos, pero orientados a maximizar esos derechos fundamentales que les vengo comentando. Muy bien, entonces para alcanzar esas máximas, para materializar esos derechos fundamentales, lógicamente el Estado requiere de un elemento importante, que viene a ser el poder. Entonces el poder va a ser ese elemento que le va a permitir al Estado poder ordenar, poder coaccionar o finalmente poder sancionar, si es que se requiere, a la población. Lógicamente para resguardar, para mantener o para promover esos derechos fundamentales que les vengo comentando. Entonces, el Estado requiere de una fuerza institucionalizada que le permita ordenar, mandar a la población, que le permita sancionar en caso haya convulsión social o en caso haya de repente intransigencia o haya vulneración a la ley. Entonces el Estado aplica la fuerza, ¿no? Entonces, todos estos aspectos implican al término poder político.
¿no? Es un elemento importante del Estado, el poder político, que se ha institucionalizado en el Estado. Las instituciones públicas, en mérito a ese poder que tienen, los juristas le denominan el jus imperium. En base a ese poder, lógicamente, pueden desempeñar, desarrollar todas sus funciones, todas sus competencias, con el norte de materializar los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Entonces, muy bien, pero hablar de poder político también va a implicar hablar de un poder que se ha sometido a la actualidad de la democracia, a la actualidad de sistemas democráticos que van a legitimizar el poder político, pero a partir de la consulta popular que se haga. Y para ello, los estados modernos, como el nuestro, tienen una serie de procedimientos que buscan garantizar la obtención de ese poder político, principalmente a través de los comicios electorales, a través de los procesos electorales, ¿no? Entonces, el poder político en un estado democrático se obtiene a partir del cumplimiento de una serie de procedimientos establecidos en la ley y garantizados obviamente por nuestra Constitución. No hay otra forma de obtener un poder político de naturaleza legítima. Cualquier otra forma de conseguir ese poder eh, sería contrario, ¿cierto?, a la Constitución, a la ley. Por ejemplo, tenemos la figura de los poderes de facto, ¿no?, que más adelante lo vamos a detallar, pero en líneas generales quisiera que me comprendan de que el poder político, dentro de circunstancias actuales, democráticas, dentro de un Estado republicano moderno como el nuestro, se obtiene en forma legítima a través del cumplimiento de la ley, la Constitución, materializándose ello en los procesos electorales, ¿no?, que con frecuencia, cada cierto tiempo, se realizan en nuestro Estado peruano, ¿no? Muy bien. Prosigamos. ¿Cuál es la naturaleza del poder? Muy bien, entonces, al momento de hablar de poder, tenemos que tener en cuenta de que este encierra una relación mando-obediencia. Por un lado, hay un conjunto de ciudadanos que van a asumir el rol de mando. Y por el otro lado, se va a tener a un gran conjunto de ciudadanos que van a asumir el rol de obediencia. Entonces, esa relación mando-obediencia se va a convertir en una relación esencial para poder entender el poder, ¿no? Pero también existe otro rasgo importante de esta categoría, que viene a ser que el poder intrínsecamente busca asegurar el orden, busca mantener la paz social. Se podría entender como una energía institucional que busca cohesionar la sociedad, que busca materializar los planes de desarrollo político, ¿no?, de un gobierno de turno. Entonces, el poder también va a implicar justamente el orden, el desarrollo, ¿no?, materializar los valores y principios fundamentales reconocidos en nuestra Constitución, ¿no? Muy bien. Hadrian, que es un estudioso del poder, sostiene lo siguiente, ¿no? Él define como una energía de la voluntad que asume el gobierno gracias a su superioridad para asegurar el orden y crear el derecho. El poder precede al derecho positivo, pues establece el Estado y éste se organiza y consolida mediante normas jurídicas. Entonces, Hadrian sostiene que el poder
inclusive tiene un origen, digamos, que antecede al Estado y al mismo derecho. Entonces él sostiene que antes de que exista derecho, antes de que exista Estado, primero tuvieron que desarrollarse relaciones de mando-obediencia. Primero tuvo que haber una organización social donde los hombres decidan conformar agrupaciones sociales, donde converjan, ¿no es cierto?, en otorgarle la autoridad a un representante especial, sea por su carisma, sea por sus dotes personales, por su fortaleza, o finalmente por la trascendencia de sus decisiones, ¿no? Entonces, para Harry, ese esquema antecede al Estado y antecede al derecho. Los seres humanos, para vencer a la adversidad, para vencer a esa naturaleza salvaje, lógicamente tenían que organizarse en grupos sociales. He allí ya las evidencias de la existencia de relaciones sociales de mando-obediencia, donde forzosamente los grupos sociales tenían que designar a un líder, ¿no? Y donde lógicamente también había un grupo social que aceptaba los designios de ese líder, ¿no? Entonces, ese esquema, vuelvo a decir, se convierte en un antecesor de lo que entendemos como Estado o lo que entendemos como derecho, ¿no? Muy bien, entonces, en, esa, en ese ejemplo básico, podemos destacar justamente esos rasgos esenciales del poder, la relación mando-obediencia y también que ese poder ha sido institucionalizado para buscar el orden, para buscar el éxito del grupo social, ¿no? Lógicamente, materializando la cohesión, la integridad, materializando también pequeñas reglas de convivencia, ¿no? Muy bien. Bordeaux sostiene lo siguiente: el poder es una fuerza nacida de la voluntad social preponderante, destinada a conducir el grupo hacia un orden que estima benéfico y, llegado el caso, capaz de imponer a los miembros los comportamientos que esta búsqueda exige. El poder implica dos elementos: dominación y competencia. En otras palabras, mando, obediencia. Entonces, son los rasgos esenciales que van a estar intrínsecos, implícitos en el término poder, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la política como función social, ¿no? Entonces, no olvidarse de que cuando se habla de política, se habla de aquella actividad que busca conseguir el poder. Se habla también de aquella actividad que busca administrar ese poder ya obtenido. Entonces, hablar de política también implica a hablar de poder, de tal manera que podría concluirse de que la política y el elemento poder tienen una función social. ¿Ah? El poder político tiene una función social. Y lo vamos a analizar muy bien. La política es lucha por el poder, con ideas, proyectos, intereses morales de por medio. Es una cultura política. Cuando hablamos de política, no solamente hablamos de una pequeña dimensión de una actividad social minúscula, sino que hablar de política implica hablar de toda una dimensión macro que incluye no solamente ideas de naturaleza política, también incluye proyectos políticos, incluye también intereses morales. Y podría decirse también que hablar de política implica también entender de que hay la preexistencia de una concepción jus filosófica,
¿no? Entonces, fíjate la gran complejidad que se tiene a la hora de hablar de política. ¿No? En otras palabras, todo ese conjunto de categorías que les he ido mencionando van a integrar lo que se conoce como cultura política, ¿no? Entonces, la cultura política va a ser entendida como una dimensión de la cultura general que se encarga, digamos, de las acciones que tienen trascendencia política, ¿no? Allí están los partidos políticos, están los mismos procesos electorales, está la concepción que tiene la población respecto de sus instituciones. Entonces, la cultura política implica una serie de facetas, dimensiones, que tienen que ver, lógicamente, con esa búsqueda del poder, con esa lucha por el poder y una vez haberlo conseguido, con esa administración del poder, ¿no? La política tiene la responsabilidad de dirigir lo social. Entonces, desde un primer momento, desde los albores de la humanidad, se ha realizado política, se han realizado actividades políticas en cuanto al grupo social que necesitaba organizarse, necesitaba establecer jerarquías dentro de ese grupo social, jerarquías de mando, obediencia, ¿no? Entonces, la política siempre ha estado presente en el desarrollo social de la humanidad. No, no podría concebirse lo contrario. Sirve para la organización. Entonces, ya en estos momentos actuales, ya observamos organizaciones sociales ya máximas, gigantescas, al nivel del Estado, ¿no? El Estado como una organización social máxima que empieza a administrar su poder en un territorio superlativamente gigantesco, ¿no? Que busca ordenar, busca garantizar los derechos fundamentales de una población también superlativa. Por ejemplo, en el caso peruano, somos alrededor de 32 millones de habitantes. Lógicamente es un número bastante grande, gigantesco, a diferencia de las organizaciones sociales del pasado, que eran minúsculas, ¿no? Sobre todo en aquellos momentos, en aquellos albores de la humanidad, ¿no? Entonces, durante todo ese proceso histórico, social, siempre ha habido ese rasgo característico, ese común denominador de organización social. Esa organización social siempre ha requerido de actividad política. Entonces, la actividad política cumple una función social, ¿no es cierto? No toda actividad del Estado es actividad política, pues la mayor parte de sus funciones constituyen aspectos de mera administración. Entonces, aquí también vamos a detenernos un poco para poder entender la diferencia entre la actividad política del Estado y la actividad administrativa. Entonces, cuando se habla de actividad política del Estado, se hace referencia a la toma de decisiones por las autoridades supremas. Por ejemplo, va a haber actividad política, la que la realiza, por ejemplo, el presidente de la República y el Consejo de Ministros, ¿no? Va a haber actividad política, por decir, en una institución pública, llámese una municipalidad, cuando el alcalde y sus regidores realizan gestión, realizan actividad política. Pero no podría entenderse como actividad política el servicio público que cumple esa municipalidad, por ejemplo, respecto de la limpieza pública. Entonces, el personal, llámese personal de limpieza pública, el supervisor de las funciones de ese conjunto de trabajadores de la limpieza pública, ellos lo que hacen, lo que cumplen son funciones administrativas, están cumpliendo servicios públicos, en este caso la limpieza pública.
cumplen una función administrativa, no cumplen ni hacen actividad política, ¿no? La actividad política se limita a los órganos máximos de la institución, aquellos órganos que toman decisiones máximas, es decir, aquellos que toman decisiones políticas. En el caso de una municipalidad, el alcalde y los regidores, el consejo municipal. En el caso de un gobierno regional, el gobernador regional y sus consejeros, ¿no? Órgano político. Mientras que el órgano administrativo, lógicamente, se va a circunscribir a todo aquellos trabajadores de planta que normalmente realizan sus funciones en cumplimiento de esos servicios públicos, ¿no es cierto?, esenciales, lógicamente, para atender las necesidades de la población. Pero vuelvo a decir, la actividad política se limita a aquellas autoridades máximas, elegidas inclusive por el voto popular, ¿no es cierto? Muy bien, entonces no toda actividad del Estado podría llamarse como actividad política. También hay otro conjunto de actividades que tienen otra connotación. Ya lo estamos viendo, las actividades administrativas que realizan las instituciones públicas y no tienen connotación política, ¿no? Vuelvo a decir, estas se limitan a los órganos máximos de decisión de una institución pública. Muy bien. La política también cumple una función social porque sirve para dirigir la marcha del Estado, ¿no? Muy bien, entonces, ello también es bastante ilustrativo en la actualidad. Observamos cómo el presidente de la República asume su rol de presidente y empieza, digamos, a difundir, empieza a promover sus mensajes, los explica cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, a través de los medios de comunicación, expone su mensaje. Ese mensaje encierra su posición política, encierra sus planes de gestión política respecto a la emergencia sanitaria. Y lógicamente ello se va a plasmar en decretos de urgencia, ¿no? Entonces, observamos que la actividad política sirve para dirigir al Estado. Pero no solamente al Estado, también la política sirve para dirigir a cualquier organización social, ¿no? Llámese gubernamental o no gubernamental. Inclusive, podría decirse de que la política también se practica y está vigente en las instituciones privadas, donde también se realiza política a partir de los entes máximos de esa organización privada. El presidente del directorio también realiza actividad política, puesto que requiere gestionar recursos, requiere firmar convenios con los titulares de otras instituciones públicas y privadas. Entonces, fíjense, la política no solamente se circunscribe al ámbito público, sino que también la dimensión privada también tiene un espacio para la actividad política. El poder político es el único que puede ejercerse sobre la comunidad entera, a diferencia del poder económico, del poder religioso o del poder sindical. El poder político impone su sentido unitario a la comunidad. Entonces, hablando de poder político, darnos cuenta de que el poder político busca cohesionar a toda la comunidad. El poder político emana del Estado. Y por tal motivo, ese poder político buscará la cohesión de la comunidad, buscará la integridad, buscará integrar a todos los grupos sociales dentro de nuestro Estado peruano, tratándose de dotarles de todos los mecanismos para que estos puedan satisfacer sus necesidades fundamentales reconocidas en la Constitución. El poder político no puede entenderse de forma sectaria, diferenciadora o discriminatoria. Ello sería inconstitucional. Entonces, fíjense, el poder político
tiene toda esa connotación social. A diferencia de otro tipo de poderes, poderes de facto o poderes de repente que se han construido en forma extraoficial. Por ejemplo, tenemos el poder económico, el poder de los medios de comunicación, que van a evidenciar sectarismo, diferencia en muchos casos, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, a veces el poder político lucha por mantener sus beneficios, por mantener su poder. De igual manera, los medios de comunicación luchan por mantener sus privilegios, ¿no? Entonces, lógicamente, hablando de esa manera, no podríamos concebir de que estos poderes extraoficiales estén o tengan, digamos, una concepción integral o cumplan una función, digamos, que busque, digamos, el orden social, la paz social, ¿no? Por el contrario, hay un interés, pero marcado, ¿no? Parcial, ¿no? Es por eso que el poder político debe de entenderse como un poder social, ¿no? Es, es un instrumento a favor de lo social. Muy bien. Ya, muy bien, prosigamos. El poder implica, desde la jefatura de una organización de cualquier tipo, implica dirección, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien, entonces les comentaba que el poder político va a implicar lo siguiente. El poder político debe de entenderse como el poder se le va a otorgar a la autoridad de una institución pública o privada. A partir de esa autoridad, esta lógicamente puede establecer sus mandatos, sus decisiones, puede regular la conducta de los súbditos o del personal que esté bajo su mandato. De tal manera que se debe de entender esa jerarquía a efectos de mantener el orden. No podría haber un tema de, digamos, eh, convulsión o desobediencia de esa jerarquía, ¿no? Si, por ejemplo, se está dentro de una institución pública, se tiene al alcalde como titular de la entidad, como autoridad política, que tiene la competencia para decidir, para ordenar, para proyectarse, para decidir, en otras palabras. No podrá, digamos, vulnerarse esa figura de autoridad política por parte de un súbdito o por parte de un personal de esa municipalidad. Ese personal deberá de entender esa jerarquía. El entendimiento de esa jerarquía presupone que esa institución se desenvuelve en forma orgánica, respetando las jerarquías, respetando, lógicamente, el organigrama que tiene cada institución pública. Lo mismo sucede con una institución privada, ¿no? Entonces, hay que respetar esas jerarquías. La autoridad es autoridad y hay que respetarla en la gran dimensión de la palabra, ¿no? No puede haber margen para faltar el respeto a esa jerarquía, ¿no? Y lógicamente, ante una situación de esa naturaleza, se tiene una serie de mecanismos que buscan sancionar lógicamente esa afrenta a la jerarquía. En el caso, por decir, de una municipalidad, el faltamiento de respeto a la autoridad lógicamente es sancionada en forma administrativa dentro de la entidad. En primer momento nadie puede faltar a ningún compañero de trabajo y con mucha más razón también nadie puede faltar el respeto a la autoridad política. Tiene que mantenerse el respeto de esa jerarquía, ¿no? Caso contrario,
se iniciarán los procedimientos administrativos disciplinarios para corregir esa actitud, ¿no?, intransigente y respetuosa. Lo mismo sucede en una institución privada, ¿no?, inclusive con mayor inmediatez. Si se vulnera esa jerarquía que les menciono, por decir un trabajador le ha faltado el respeto al superior jerárquico, lo más probable es de que se le corte el contrato, ¿no?, se le inicia el procedimiento por causa justa de despido y el efecto de ese procedimiento va a ser resolver el contrato, que se va a concretizar en el despido. Entonces, perdió el trabajo ese personal por no entender la jerarquía, por no entender que existen sistemas jerarquizados, ¿no?, donde uno tiene que asumir su rol, tiene que asumir su papel. Para consolidar esta idea, entonces, la autoridad ha sido elegida para decidir, para hacer gestión política. Y los ciudadanos debemos de entender ese rol y también tenemos que asumir nuestro rol. ¿Y cuál es asumir nuestro rol? Obedecer esos mandatos, esos designios de aquella autoridad política, ¿no es cierto? Caso concreto, en esta emergencia sanitaria, la autoridad política, personificada en nuestro presidente de la República, constantemente viene exponiendo sus mandatos, ¿no?, los cuales se materializan en decretos de urgencia y normas jurídicas. Entonces, lo que le queda a la población es asumir su rol de ciudadano y hacer caso a esos designios, ¿no? Muy bien. El poder político puede ser influido, a veces quebrantado, pero se reconstituye. ¿Mm? El poder político es permanente. ¿Qué quiere decir ello? Ello quiere decir que el poder político está vigente, es permanente. Por más de que haya cambio de gobierno, siempre se va a mantener una política institucional, de tal manera que el gobierno saliente tendrá que transferir en forma clara toda su gestión para que la nueva gestión entrante pueda seguir con esa política institucional. Entonces, el poder político, lógicamente, implica permanencia en el tiempo. Fíjate, el Estado no puede perjudicarse por el cambio de gobierno. No puede haber de repente suspensión de las funciones del Estado por el cambio de gobierno. Ello iría en contra de la institucionalidad de todo el Estado y de todas las instituciones públicas. Entonces, por eso se entiende que el poder político es un poder permanente, ¿no? Lo único que se puede observar es que hay cambios de gobierno. Entonces, fenece el cargo político del presidente, pero inmediatamente ya está asumiendo ese papel el nuevo presidente, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esa figura, entender que el poder político es permanente, que este es un constante, es dinámico, ¿no es cierto? Y que lógicamente se está autorregulando a sí mismo a efectos de, digamos, controlar, digamos, de solucionar los problemas que se pueden suscitar, ¿no es cierto?, en la coyuntura. Muy bien. El poder cumple tres funciones. ¿Cuáles son esas tres funciones? La primera de ellas es la función de dirección. La segunda es la función de especialización y la segunda es la función de coacción. Muy bien, entonces vamos a analizar cada una de ellas, ¿no? Entonces, lógicamente hemos tenido acercamiento ya a estas tres funciones a lo largo de la exposición y también en las anteriores sesiones de clase. Entonces, el poder sirve para dirigir, para organizar grupos sociales, para organizar a la población, para organizar a la sociedad. ¿Mm?
La ausencia de dirección implica el desorden, de tal manera que es necesario que el poder dicte normas que busquen ordenar a la sociedad, que busquen corregir aquellos defectos que lógicamente se evidencian en la sociedad, ¿no? Un ejemplo concreto. Entonces, a efectos de corregir la vulneración a las disposiciones de la emergencia sanitaria, el Estado, a través de los decretos de urgencia emitidos, ha creado un paquete de sanciones, ¿no?, administrativas. Entonces, si tú sales a la calle, por ejemplo, sin el barbijo, lógicamente, y ello es constatado por la autoridad policial, en todo caso, allí se te va a multar, se te va a aplicar una multa. Entonces, fíjate cómo el Estado, a través del poder que tiene, busca corregir el desorden, ¿eh? Busca educar a la población. Entonces, el poder tiene una función de dirección. El poder está al servicio del orden, al servicio de los valores supremos que están reconocidos en nuestra Constitución. Igualdad, ¿no?, fraternidad, solidaridad, tranquilidad, paz pública. Entonces el poder busca asegurar todos esos valores, pero para asegurar esos valores, lógicamente, necesita fuerza, ¿no? Necesita imponer sus normas jurídicas. Muy bien. Luego tenemos otra función, la función de especialización. Entonces, la sociedad actual, con mucha más razón, nos muestra de que existe una gran división del trabajo, donde los ciudadanos han especializado sus labores, ¿no? Entonces, tenemos ingenieros especializados en, digamos, el medio ambiente, tenemos ingenieros aeroespaciales, informáticos, ingenieros civiles, en el mundo del derecho tenemos especialistas en derecho laboral, en derecho administrativo, en derecho político, ¿no?, en derecho civil, en derecho penal, siendo un poco más, de repente, minuciosos, podríamos encontrar que ahora empieza a desarrollarse el derecho cibernético, ¿no? Entonces, fíjense, cada vez conforme el avance tecnológico, económico, se va necesitando trabajadores cada vez más especializados. Muy bien, entonces, a partir de ese ejemplo podemos entender de que cada uno de esos ciudadanos asume un rol dentro de la sociedad, ¿no? Y lo mismo sucede al hablar de poder. Entonces, debe de destinarse, debe de crearse un programa que permita, ¿no es cierto?, la consecución de cuadros políticos, ¿no? Es decir, de expertos en el manejo, en la gestión política. Y un papel importante para poder conseguir estos cuadros políticos lo cumplen los partidos políticos, quienes en gran medida se encargan de formar cuadros políticos, ¿no es cierto? Entonces, hay que reconocer que en la sociedad actual también se requiere expertos, gente que tiene experiencia en la actividad política para poder, lógicamente, dirigir acertadamente, con experiencia, con visión y con proyección a las instituciones públicas, o finalmente para dirigir en los máximos eh, puestos políticos del Estado, ¿no es cierto? Lo contrario, lógicamente, gestaría desorden, gestaría desventaja para el desarrollo institucional de nuestro Estado, ¿cierto? Función de coacción. Entonces, el poder, lógicamente,
va a encerrar energía, fuerza, que muchas veces se va a materializar en violencia, pero violencia institucionalizada, violencia que viene por parte del Estado. Por ejemplo, la privación de la libertad, ¿no? Que es una figura violenta. Se va a privarle de la libertad a una persona. Claro, siempre y cuando esa pena privativa de la libertad sea el resultado de un debido proceso judicial, donde se le haya dado la oportunidad a esa persona de poder defenderse, ¿no? Entonces, fíjate, el Estado, para ordenar, para organizar a la sociedad, requiere de esa energía, de esa fuerza, requiere de esa función de coacción, que es el ejercicio de la violencia, el ejercicio de la fuerza, con el único propósito de organizar a la sociedad, con el propósito de sancionar a aquellos malos administrados, aquellos malos ciudadanos, ¿no? Ciudadanos, por decir que no respetan la ley, lógicamente la ley está para cumplirse. En caso de incumplimiento tenemos un conjunto de sanciones que van desde las multas, decomisos, y finalmente tenemos a la pena privativa de la libertad, ¿no? Que van a ser sanciones que van a buscar reorganizar a la sociedad, reorientarla por el camino de la paz social, del cumplimiento cívico de la norma jurídica, ¿no? Muy bien, dentro de coacción podríamos también integrar el término de coerción. Entonces, coerción va a entenderse como aquella amenaza del uso de la fuerza y de la violencia. Por ejemplo, hay coerción cuando tú lees eh, el Código Penal y ahí logras identificar el tipo, ¿no? El que mata se le privará con una pena privativa, ¿no es cierto?, de la libertad no menor de 10 años y no mayor de 30 años. Entonces, a partir de esa comprensión, a partir del mensaje que te da ese tipo penal, lógicamente tú ya empiezas a respetar la norma. Entonces ahí hay un aspecto subjetivo de índole psicológico que previene la comisión de un delito, ¿no? Entonces, ahí se podría hablar de coerción, ¿no? Esa amenaza del uso de la fuerza, esa amenaza del uso de la violencia por parte del Estado. Mientras que la acción ya es, mientras que la coacción es una acción eh, eventual, real, ya es el uso directo de la violencia por parte del Estado, la pena privativa de la libertad. Se le ha decomisado a ese administrado porque lógicamente no cumplía los requisitos de salubridad, ¿no? Eso generalmente pasa con el comercio ambulante, ¿no? Entonces, ustedes dirán, eh, pero el policía municipal eh, ha cometido excesos y ha decomisado el carrito sanguchero de la señora que vende de repente hamburguesas en la esquina, ¿no? Sin embargo, en realidad quien está en falta allí es el ambulante, que por más que el derecho al trabajo sea un derecho fundamental, ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en su famosa sentencia sobre la calle de las pizzas, donde ha señalado de que el derecho fundamental al trabajo tendrá que cumplir con los requisitos señalados por la ley. Entonces, cualquier actividad laboral tiene que someterse al cumplimiento de requisitos que exige la ley, lógicamente para asegurar la calidad, para asegurar la dignidad de las personas. Entonces, el comercio ambulatorio lógicamente no cumple con esas formalidades y pone en riesgo la salubridad pública, la salud de las personas, ¿no? En todo caso, el policía municipal, que lógicamente está cumpliendo su función, está cumpliendo su deber, ¿no? Bueno, quizás hay algunos excesos,
que lógicamente tienen que sancionarse también, ¿no? Porque el uso de la fuerza tiene que ser medido, equitativo, ¿no? Pero también es cierto que a veces los afectados por el decomiso se aferran, ¿no? Inclusive amenazan a la autoridad y lógicamente la autoridad tiene que disuadir también esas acciones, ¿no? Muy bien, entonces, no se olviden, el poder tiene tres funciones: función de dirección, ¿no es cierto?, función de especialización y función de coacción. Tres funciones imprescindibles a la hora de hablar de poder político. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el poder de hecho y el poder de derecho. Muy bien, el poder de hecho y el poder de derecho lógicamente son dos instituciones que van a, digamos, relacionarse con lo que conocemos como el Estado de Derecho y el Estado de facto, ¿no? El poder de facto. Entonces, para acceder a un poder de hecho, lógicamente hay que entender de que se accede por herramientas, sistemas o mecanismos antidemocráticos, ¿no? Volteando el tablero de la legalidad. Entonces, de esa manera puede conseguirse el poder de hecho a través de un golpe de Estado, ¿no?, a través de una revolución, ¿no?, pero vuelvo a decir, desconociendo los procedimientos legales para obtener el poder en forma legítima, ¿no? Entonces, la historia nos da una serie de ejemplos. El caso de la Revolución Rusa, 1917, donde a partir de ese evento se ha analizado el régimen zarista y se ha implementado un estado de corte socialista, ¿no?, que defiende los intereses del proletariado. En el caso peruano, tenemos el golpe de Estado de 1968, realizado por Juan Velasco Alvarado. Lógicamente, este tipo de consecución del poder es ilegítimo, no respeta el derecho, pero eso sí, en el transcurso del tiempo, durante el desarrollo de ese régimen de facto, ambos regímenes, tanto el que se origina en una revolución como el que se origina en un Estado, buscan legitimarse, y para ello aprovechan y ponen en práctica todas las herramientas que tienen, ¿no?, todo el poder que tienen para legitimizar su mandato, ¿no? Dentro del desarrollo de ese poder de facto, lógicamente, eh, cobra bastante importancia la adhesión popular. Si es que el régimen de facto tiene adhesión popular, es decir, la gran mayoría de la población está de acuerdo con las reformas que ha adoptado ese gobierno de facto, entonces este empieza a tornarse legítimo a partir de la realidad de las cosas, a partir de la aceptación de la población. Pero si por el contrario la población no respalda esas reformas de ese gobierno de facto, lo más probable es que éste se desestabilice y lógicamente fracase ese proyecto, ¿no? Entonces, fíjense, tiene bastante importancia la inclinación o la adhesión por parte de las masas respecto de un régimen de facto, ¿no? Por eso se dice que los gobiernos de facto, que encierran poderes de hecho, buscan legitimarse en el transcurso del tiempo, de tal manera que un poder de hecho, con el transcurso del tiempo, podría convertirse en un poder de derecho, siempre y cuando haya respaldo por la población, por el pueblo, ¿no?
Un gobierno puede mantenerse por la fuerza durante largos periodos, pero solo en los casos en que una clase sea más ilustrada que la otra. Por ejemplo, para mantenerse en el poder, los gobiernos de facto aplican una serie de estrategias, de medidas que no necesariamente son las correctas. Eh, a veces lo que les conviene a estos gobiernos de facto, de repente, es reducir los índices de educación, de comprensión de la realidad. Algunos, ahí existen algunos designios, algunas frases que sostienen de que para gobernar, lógicamente, hay que mantener a la población en la desinformación. Entonces, esta locución podría aplicarse en gran medida en estos gobiernos de facto, ¿no? En todo caso, es un mecanismo bastante aprovechado por los gobiernos de facto para perpetuarse en el poder. Hay que desinformar a la población, no le hay que dar los recursos, no hay que permitir que accedan a la información pública, hay que mantenerlo todo en secreto, en discreción, ¿no? De tal manera de que no haya pues protesta, ¿no? Entonces, para adormecer, por ejemplo, esta situación de la población, entonces hay algunos que utilizan otros mecanismos, por decir los medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, son herramientas que utilizan los gobiernos de facto. Muy bien, el poder de derecho. El poder se origina en forma legítima cuando éste cumple, cuando éste se origina a partir del cumplimiento de los requisitos, de los procedimientos electorales que ya están establecidos en la ley. Si el grupo social determinado aspira a conseguir el poder político, tendrá que respetar las reglas de juego ya establecidas en la ley electoral, establecidas en forma general en nuestra Constitución, y sobre esa base conseguir el poder político en forma legítima. Después de haberlo conseguido, allí la característica de legítimo a ese poder es lógicamente consustancial. Una vez que se obtenga ese poder político, seguramente el político tendrá la oportunidad para poner en marcha su proyecto político, sus aspiraciones políticas, pero ese proyecto político deberá de engarzarse dentro de un marco que sirva de hoja de ruta. Y esa hoja de ruta sería la constitución política de nuestro país, donde ya existen elementos fundamentales que guían, ¿no es cierto?, la conducta de las autoridades políticas y también de la ciudadanía. En ningún caso podría transgredirse los designios establecidos en la Constitución. Entonces, ahí se observa un poder político, pero esencialmente legítimo, aquel que ha nacido de la ley, ¿no? Aquel que ha nacido de la voluntad popular en forma evidente, ya que de por medio hay procesos electorales, ¿no? Muy bien, el poder legítimo, que ha sido el resultado de un proceso electoral, es decir, el poder de derecho, lógicamente, va a entenderse como un poder social, ¿no? Va a entenderse como un poder que se armoniza con la voluntad popular, porque la población ha elegido a ese candidato, ¿eh? Se ha adherido a sus planes políticos, de tal manera que las decisiones políticas que tomen son legítimas, siempre y cuando respeten lógicamente esa hoja de ruta que les vengo comentando que viene a ser la constitución política.
politicidad esencial del Estado, derecho y política. Entonces, ahora vamos a hablar sobre las relaciones que existen entre la política y el derecho, ¿no es cierto? Muy bien. La política es una actividad permanente, es ordenadora de la sociedad, supone una acción continua dentro del Estado. Entonces, la actividad política nunca cesa, ¿no? Ni se suspende. Dentro de una sociedad moderna como la nuestra, podría decirse que la política no se suspende, no entra de vacaciones. Por el contrario, está en constante práctica, en constante dinamicidad. Fijémonos esta coyuntura sanitaria, de emergencia sanitaria, donde lógicamente, eh, pese a la cuarentena, las autoridades máximas de nuestro Estado, el presidente y sus ministros, están realizando actividad política diaria, reuniéndose a efectos de tomar las mejores decisiones que dirijan el rumbo de la población en una coyuntura de emergencia sanitaria. ¿No? No hay descanso para la actividad política, porque de por medio está el destino de toda una población. Entonces, la actividad política es permanente, ¿no? Las ideas políticas adquieren juridicidad cuando alcanza a triunfar en la esfera de poder, por ejemplo, cuando las aspiraciones de desarrollo local del alcalde se materializan en normas jurídicas que contienen planes y ejes de desarrollo. Entonces, ¿cuándo las ideas políticas se van a convertir en normas jurídicas? Pues, lógicamente, cuando el político, un ejemplo concreto, el alcalde tiene un proyecto político, tiene ejes de desarrollo en el distrito, por decir, él lo que quiere en sus 4 años de gestión es erradicar la contaminación medioambiental producto de las ladrilleras. Ese es un eje político que tiene. El otro eje político sería, por decir, fomentar, democratizar los servicios, no, los mecanismos de acceso a los servicios de Internet gratuito. Entonces tiene otro eje político ese alcalde que busca difundir, busca que se democratice el acceso al Internet, al Wi-Fi en todo su distrito de manera gratuita. Ese es otro eje de desarrollo. Entonces, les pongo como ejemplo, porque en la práctica seguramente el alcalde va a tener mayores, digamos, aspiraciones políticas, va a tener una ruta, una hoja de ruta integrada por una serie de objetivos políticos, pero innumerables, ¿no? Solamente yo les estoy dando dos, por ejemplo. Entonces, sobre esos ejes, sobre esos proyectos, aspiraciones que tiene ese alcalde, este tendrá que ir a su consejo municipal y debatirlo con los demás regidores para efectos de aprobar una ordenanza municipal que establezca, digamos, como necesidad prioritaria la democratización de los servicios de Internet Wi-Fi gratuito en el distrito. Entonces, ¿qué tendrá que hacer ese alcalde? Tendrá que herramientas democráticas, es decir, el diálogo democrático e inteligente. Entonces, en las sesiones de consejo municipal, lo que va a tener que hacer es exponer ventajas, desventajas de ese plan, de esa aspiración política que tiene ese alcalde. Y si logra, digamos, la adhesión por parte de los otros regidores, seguramente ello se va a manifestar en la, ¿no es cierto? Se va a manifestar lógicamente con la unanimidad. Seguramente todos los regidores van a votar, van a estar de acuerdo porque se materialice ese proyecto y se plasme en una ordenanza municipal. Lógicamente, el hecho de que ese proyecto político adquiera
digamos, se materialice en una ordenanza municipal. Las ordenanzas municipales son leyes y por tanto tienen que cumplirse, están para cumplirse. Entonces esa ordenanza municipal va, en, va a desarrollar ese plan, esa aspiración política de ese alcalde, que en un primer momento se había plasmado en una hoja de ruta política, pero que ahora ya es jurídica, ¿no? Entonces, fíjense, el derecho le va a dar peso, le va a dar juridicidad a los proyectos políticos, a los objetivos políticos, a la aspiración política, ¿cierto? Siempre y cuando sean objetivos que se enmarquen dentro de la Constitución y la ley, ¿no es cierto? Tampoco podría concebirse, por decir, un objetivo político de ese alcalde que no tenga nada que ver con el desarrollo, que no tenga nada que ver con la Constitución, con la ley. Por ejemplo, podría ser de repente el aprovechamiento, ¿no?, de los recursos del Estado para provecho propio. Eso sería absurdo, ilegal, ¿no? No podría darse esa figura. Muy bien, la política tiene por fin al gobierno y dirección del Estado. Para sus relaciones se sirve de técnicos y administradores que hacen posible los planes de los políticos. Muy bien, entonces, la política, hemos concluido, está al servicio del Estado, cumple una función social, permite organizar al Estado, permite la toma de decisiones, permite organizar a la sociedad, pero la decisión política tiene que enriquecerse, tiene que construirse a partir de lo lógico, a partir de lo técnico, de lo científico. No puede construirse sobre la base de la especulación, sobre las aseveraciones domésticas. No puede darse, digamos, ese espacio para construir sobre esa base una política institucional. Por el contrario, el político necesitará rodearse de técnicos, profesionales, especialistas en cada sector, en cada materia. En el caso de nuestro presidente de la República, él se ha rodeado de los mejores cuadros profesionales, ¿no?, los más, digamos, conocedores de alguna materia, del rubro laboral, del rubro de la economía, del rubro de la producción, del rubro de la salud. Entonces, estamos seguros de que se ha rodeado de los mejores cuadros, de los mejores profesionales, que sirvan lógicamente de respaldo a sus decisiones políticas, ¿no? Lo contrario sería ilógico, absurdo, que no te rodees de cuadros profesionales de alto nivel, lógicamente iría en contra de la gestión política, ¿no? Y habría, digamos, la oportunidad para que haya mucha crítica, ¿no?, por parte de la opinión pública, a cada momento, crítica lacerante, ¿no?, misiles que lanzan desde tribunas también de técnicos, de profesionales y de científicos que cuestionan también de repente la política del ministro de Salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso se tiene que tratar de integrar a los mejores cuadros profesionales, técnicos, que integren de repente el cuerpo de asesores o finalmente que sean los mismos ministros, ¿no? Entonces, fíjate, la autoridad política requiere de técnicos profesionales, requiere de la ciencia. La política no puede divorciarse de la ciencia, no puede divorciarse de los resultados de otras ciencias. Requiere de la estadística, requiere de la antropología, requiere de la sociología, requiere de, digamos, de la politología, requiere del derecho, ¿no?, requiere de todas las ciencias por igual, ¿no?, porque se trata de gobernar a toda una población, se trata de gobernar a todo un territorio lleno de recursos. Entonces, para hacer una buena gestión,
habrá que traer a los mejores cuadros. El político no lo puede hacer todo por él mismo, eso es imposible. En primer lugar, tendría que ser un erudito, ni aún así no podría tener o manejar todo el conocimiento humano y actual. Requiere de cuadros especializados, de cuadros técnicos profesionales, y sobre esa base ya, lógicamente, el político tomar una decisión, ¿no? Ahora, finalmente, si el político también tiene un objetivo político, tiene un eje de desarrollo, por decir, igualdad, entonces esta figura de recurrir a los profesionales expertos también opera de esta manera. Entonces, ante la iniciativa que tiene el alcalde, que tiene el presidente de la República, por decir, tiene un eje de desarrollo, ¿no? Fomentar igualdad en la población, es un eje de desarrollo general. Entonces, se reunirá con esos técnicos profesionales, científicos, a efectos de concretizar ese plan, ese objetivo general, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera también puede recurrirse también a los profesionales, a los técnicos, ¿no es cierto? El Estado debe de ser entendido esencialmente como agrupación política suprema que orienta su actividad dentro del marco constitucional y legal. Muy bien, entonces, el Estado, lógicamente, debe de ser entendido como una agrupación de autoridades máximas, ¿no? Según esta dimensión de la diapositiva, ¿no? En otras sesiones de clase hemos visto que hablar de Estado implica hablar de varios elementos: territorio, población, poder político, soberanía, etcétera, etcétera. Pero también hay otra acepción del Estado, ¿no? Se refiere a aquel grupo de autoridades máximas elegidas en forma constitucional, lógicamente, quienes se encargan de tomar las decisiones máximas, ¿no? Lógicamente, decisiones que van a estar enmarcadas dentro de lo legal, dentro de lo constitucional, ¿no? Entonces, podría decirse que en un gobierno local, los políticos van a ser justamente los que toman las decisiones máximas. En este caso sería el alcalde y los regidores, ¿no? Tienen un cargo esencialmente político, han sido elegidos en forma popular. Lo mismo sucede en los gobiernos regionales, ¿no? Aquel órgano esencialmente político va a estar integrado por el Consejo Regional, que está integrado a su vez por el gobernador regional y los consejeros regionales, ¿no? En el caso del gobierno central, de igual manera vamos a tener a un órgano esencialmente político que va a ser el Poder Ejecutivo, integrado por el Presidente de la República y el Consejo de Ministros, ¿no es cierto? Y podríamos también hablar del Congreso de la República, que también es un órgano esencialmente político, ¿no? Muy bien. Entonces, volvemos a indicar de que los políticos elegidos en forma legítima tienen la función social de tomar decisiones acertadas. Esas decisiones no pueden ser desatinadas o desacertadas porque de por medio está el destino de la población. En lo posible, para asegurar una alta probabilidad de certeza en esa decisión política, habrá que recurrir a todas esas herramientas técnicas, tecnológicas, científicas que les he ido comentando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la decisión del político, vuelvo a decir, cumple una función social y tiene un impacto social considerable, trascendente, evidente, ¿no? Entonces, fíjense la importancia, la responsabilidad que tiene el político, ¿no? Poder y sociedad de masas, que es otro tema interesante, también lo vamos a desarrollar, todavía nos queda tiempo. Muy bien, la sociedad
la sociedad actual, ¿no?, se caracteriza porque tiene una población superlativa, ¿no? Un poquito se me ha secado la garganta. Bueno, entonces prosigamos. La sociedad actual se caracteriza porque observamos una población superlativa, ¿no? En el caso peruano, 32 millones de habitantes. Yo no me puedo imaginar 32 millones de habitantes. A lo mucho puedo imaginarme el estadio repleto, ¿no? El estadio Nacional, el estadio Garcilaso repleto, ¿no? La plaza de armas de nuestra ciudad también es repleta. No puedo imaginar eso, ¿no? Y ahí pueden ingresar a la plaza de armas más o menos unos 70,000 individuos. En el caso del estadio Garcilaso, hasta 40,000 individuos, pero más yo no me puedo imaginar, ¿no? 32 millones de personas. Bueno, para mí es inimaginable, eso es algo increíble, ¿no? 32 millones de personas. Muy bien, de tal manera que las sociedades actuales lógicamente se diferencian de las sociedades del pasado porque las sociedades modernas son más complejas. Son sociedades donde la población tiene un número extenso, superlativo, de tal manera que ya empieza a hablarse de masas, ¿no? Las grandes masas, ese conjunto de población superlativa, 30 millones en el caso peruano, 120 millones me parece que en el Brasil, ¿no? Más de 200 millones en Estados Unidos, y aquí se van a caer de espaldas, más de 1.000 millones en China, ¿no? De igual manera, más de 1.000 millones aproximadamente, no tengo las cifras exactas, pero superan ese número en la India. Bueno, fíjense, es población superlativa, una cantidad de individuos, pero inimaginable, ¿no? Muy bien, sin embargo, pese a toda esa cantidad de individuos, los estados salen adelante, los estados modernos están saliendo adelante. ¿Por qué? Porque tienen toda una estructura, tienen todo un aparato burocrático, tienen toda una característica de estado moderno que permite atender las necesidades de toda esa población, al menos en forma mínima, ¿no es cierto? Porque lógicamente, también hay que decirlo, a veces el Estado no llega a algunos sectores de la población, pero hay que entender de que nuestro Estado está en construcción. Poco a poco está tratando de hacerse más, de consolidarse, de hacerse más fuerte, más potente, de llegar a todos los sectores del Perú, llevar lógicamente la garantía de los derechos humanos, llevar los servicios públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vuelvo a decir, estamos en construcción, estamos en vías de desarrollo. Entonces, poco a poco el Estado también está experimentando ese cambio, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, eh, aquí la idea central de este tema es entender que tenemos poblaciones superlativas, que en el mundo de la política se les conoce como masas, las grandes masas, ¿no? Las grandes masas. Ustedes habrán escuchado algún familiar que tiene de repente aspiraciones políticas, o de repente en el hogar, siempre han escuchado hablar de las masas, ¿no? Oye, papá, y por ejemplo, ¿quién crees que vaya a ganar las elecciones? ¿No? Está medio peleado. Bueno, y tu papá se refiere, no sé, hijo, pero me parece que las masas van a votar por este candidato, ¿no? Se utiliza mucho ese término en la práctica política, en el debate político, ¿no? Bueno, entonces, al hablar de masas, nos referimos a, a esa gran cantidad de la población, ese gran número de individuos, de ciudadanos, ¿no? Que lógicamente tienen sus derechos políticos reconocidos, ¿no? ¿Por qué? Porque
participan de los procesos electorales. Muy bien, dentro de una sociedad moderna como la nuestra, dentro de un Estado moderno como el nuestro, se habla de masas, ¿no? Y es importante la voluntad política de las masas. La voluntad de las masas es determinante, de tal manera que el político actual debe de tener un sentido desarrollado para poder leer la inclinación, la aspiración de las masas, ¿no? Entonces hay algunos políticos que tienen esa técnica ya bien desarrollada, se ponen a escuchar las opiniones de la población o finalmente se ponen a revisar los comentarios lanzados en las redes sociales y sobre esa base en forma muestral sacan una conclusión general que tranquilamente podría extenderse a toda la población. Fíjense, aquí hay un tema de estadística también, lógicamente doméstica, ¿no? Pero también existe la posibilidad de que la estadística en forma oficial ingrese y pueda corroborar esa pequeña conclusión a la que ha llegado el político, ¿no? Entonces, fíjate, en la actualidad los políticos utilizan esa técnica, ¿no? De leer a la población, ¿no? De escuchar a la población. Si la masa considera que tal ministro debe de ser cambiado, entonces el político con buen tino, sin ánimos de ser populista, obviamente, pero para tratar de darse un baño de popularidad, tendrá que realizar y mover esa ficha de ajedrez y tendrá que cambiarlo al ministro que ha sido desacreditado, que de repente tiene cuestionamientos, y colocar a otra ficha con mayor crédito, ¿no? ¿Por qué? Porque de por medio hay una imagen política que hay que resguardar, ¿no? Lo mismo pasa en los gobiernos locales, ¿no? Si por A o B motivos, de repente el alcalde empieza a darse cuenta de que la masa, la población del distrito, no, de repente no tiene buena imagen de su gerente municipal, en los medios de comunicación también de repente hay mucha discordia sobre la presencia de ese gerente municipal, entonces el político siempre está atento a los medios de comunicación, está atento a la opinión pública y lógicamente también tiene su propio aparato de inteligencia que le va a permitir tomar decisiones que respondan al clamor popular, sin ánimos de inclinarnos al tema del populismo, que ya es una figura irresponsable, ¿no es cierto? Entonces hay que guardar equilibrio siempre. El político es hábil en ello. El político es un personaje muy audaz, muy inteligente para saber leer el espíritu de la población, ¿no? Y sobre esa base, lógicamente, tomar sus decisiones. Muy bien, entonces, eso es lo que ocurre con el fenómeno de las masas. Muy bien, tenemos otra característica también. El comportamiento de la masa las hace vulnerables ante el totalitarismo, al engreimiento arrollador del derecho, a la manipulación mediante técnicas de conductismo, ¿no? Bueno, este ítem también tiene una implicancia profunda y vamos a tratar de analizarlo, ¿no? Sostiene que las masas, por su conformación tan diversa, ¿no? En el caso de la población peruana tenemos mucha diversidad. ¿Eh? Y esa diversidad a la que hago mención no solamente atañe lo positivo, sino también lo negativo. O sea, la diversidad nos beneficia en algunos aspectos, pero también en otros se convierte como una herramienta que maximiza aún más la desintegración, ¿no? Y ello a partir de que muchos peruanos no han entendido todavía de que tenemos que respetarnos los unos a los otros. Y ya no puede haber espacio para la discriminación, porque eso sigue fomentando desintegración.
¿no? Sin embargo, todavía hay algunas prácticas de esa naturaleza. Muy bien, entonces, bajo esa característica de la masa, lógicamente, esta es fácil de manipularla, ¿no? Es fácil de que se la manipule a través de una serie de herramientas tecnológicas, por ejemplo, los medios de comunicación que ejercen mucha influencia. Los medios de comunicación tienen un poder extraoficial, ¿no? Eso también lo hemos discutido en un momento, y tienen un poder de influencia, pero evidente. Ellos, en algunos casos, se crea ídolos de barrio, o finalmente, en algunos casos, se va a desacreditar algún personaje que estaba teniendo rápida aceptación por la población. Entonces, de repente no era conveniente para algunos intereses. Entonces, eh, se lanza algún programa que lo desacredite y bueno, la población es voluble, manipulable, ¿no? La masa tiene esas características, así lo entienden los expertos de la ciencia política, ¿no? Entonces, ya para hacer un poco de repente muy coloquial, no quisiera decirlo, pero ustedes han escuchado a un periodista, el periodista Aldo Mariátegui. Él no se refería como electorado, sino que decía otro término, ¿no? Cambiaba una de las vocales, entonces ustedes ya harán la operación, le cambiarán una de las vocales y lógicamente saldrá otro término, ¿no? Pero lógicamente no lo voy a decir porque es muy vulgar, ¿no? Bueno, en todo caso prosigamos. Las masas en todo caso eh, son fáciles de manipular, ¿no? De acuerdo a las teorías de la ciencia política, que lógicamente tienen mucho de realidad, mucho de certeza. Eh, las masas se inclinan rápido hacia lo que está de moda, ¿no? Siguen la corriente. En el tema de las redes sociales he logrado yo evidenciar esa situación. Por ejemplo, hay una moda del TikTok y fíjense en las redes sociales como muchos cibernautas, usuarios del Facebook también empiezan a seguir esa moda, esa corriente, ¿no? Lo mismo sucede con, ahora último ha salido creo los avatares, ¿no? Entonces, de igual manera, fíjense cómo la gran masa de los usuarios que están en redes sociales sigue la corriente. Y estoy seguro de que no hay de repente reflexión sobre esa acción, ¿no? Simplemente siguen la corriente. Entonces, esa es una alegoría que podría ilustrar también lo que ocurre con la masa, con la gran masa electoral, ¿no? A veces las decisiones en cuanto al voto que vamos a realizar para la elección de algún candidato importante, de repente no se sujeta a todo un análisis concienzudo del programa político, sino que obedece a una corriente. Y esa es una característica de la masa electoral, sobre todo en nuestro país, ¿no? En décadas pasadas utilizaban técnicas, digamos, para obtener votos, técnicas de repente muy audaces. Ustedes saben, no voy a decir tampoco el nombre del partido político, pero saben a qué me refiero, ¿no? En todo caso, fíjense. ¿No? Muy bien. Entonces, fíjense, las técnicas psicológicas, de psicología social que se aplican, lógicamente son notorias, son evidentes, ¿no? El conductismo es una corriente psicológica que se caracteriza porque el estudio de la psicología se hace a partir del estudio de la conducta del ser humano y que ésta puede modificarse y puede conseguirse la conducta que se espera de ese individuo a través de un proceso de estímulo-respuesta. Fíjate, entonces, digamos, te doy lo que quieres es el dulce, bien, pero para que tengas el dulce tienes que ir
y tocar ese timbre, ¿no? Entonces, fíjate, estímulo, respuesta. Entonces, te doy el cebo y lógicamente realizas la conducta. Entonces, fíjate, la ciencia política también analiza toda, todas esas situaciones, todos esos fenómenos que se desarrollan en esa masa electoral, ¿no? Y también analizan qué herramientas, qué, digamos, instrumentos pueden servir para lograr, digamos, la inclinación masiva de la población respecto de alguna posición política. Miren la gran ventaja que tiene el estudio de la ciencia política, ¿no? Entonces, esto es trascendental, ¿no es cierto? Muy bien, a ver, ya terminamos, nos falta poquito. Muy bien. El poder y la sociedad de masas se traduce en mayores estándares de vida. Lógicamente, las sociedades actuales se caracterizan porque, a diferencia del pasado, hace 500 años, los estándares de vida eran pues menores a los de ahora. Hoy en día la expectativa de vida ha crecido, hay acceso a servicios públicos, hay educación, hay igualdad hasta cierto punto. Claro que hay muchas falencias todavía, pero estamos seguros de que en el futuro estas van a ir allanándose poco a poco, va a ir democratizándose en forma real, ¿no? Sobre todo en esta coyuntura que nos están mostrando de que hay algunas situaciones del aparato público que requieren ajustarse, pero también esta emergencia sanitaria nos está mostrando la radiografía de nuestra masa, de nuestra población. Sobre esa base seguramente se van a tomar decisiones que busquen corregir el problema estructural de nuestra sociedad, ¿no? Se requiere mayor participación en las decisiones políticas. El máximo problema de nuestra época consiste en encontrar consenso, ¿no? Y finalmente, la política es el arte de convertir las tendencias sociales en normas jurídicas. Muy bien, nos ha ganado la hora, ganado. Yo pensaba terminar el tema, pero es difícil. En todo caso, nos vamos a quedar allí. Sin embargo, vamos a dar un espacio pequeño para la participación de ustedes. Muy bien, entonces, a ver, muy bien, muy bien. Vamos a dar el espacio correspondiente.